Salud amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Reciban nuestro saludo cordial con atención de controles de don Alberto Avilés. Les saluda Luis Oscar Pití Miranda. Hoy es 12 de junio. ¿Qué día es hoy? El día de la radio. Hoy vamos a hablar también de tributos, como siempre en este programa. Les extiendo una cordial bienvenida a otra emisión de su programa Hablemos de Tributos. Es una ventana abierta al mundo de la tributación. Pero bien, enviamos un caluroso y breve saludo a todos los radiodifusores, locutores de noticias, locutores deportivos, narradores, animadores y presentadores de distintas radioemisoras a nivel nacional, a todas esas voces que llevan información, entretenimiento, amenidad a sus hogares. La radio, sin lugar a duda, cambió el mundo. Antes de la radio, yo no me puedo imaginar cómo era el mundo. Pero después de la radio es el antecedente de la televisión. Y tenemos que recordar que Panamá fue el primer país en América Latina en tener una estación de radio. Y esa estación de radio funcionó por allá en los años de 1927. Fue la primera emisora de radio en Panamá y en Latinoamérica. Se denominaba radio experimental, de 1 kilo, tenía 1 kilo. Pero lo interesante de todo esto es que esta emisora prácticamente era como una subsidiaria o un medio de transmisión de la United Fruit Company. Entonces, la United Fruit Company logró contactar a un ingeniero, el ingeniero Fernando Joly, que es el abuelo del amigo Fernando Correa Joly. Y así fue como estos señores establecieron esta emisora junto con el señor Emérito Núñez, el señor Enrique Paniza. Fundaron en 1933 posteriormente la primera emisora panameña, después de esta que se llamaba Tropical Radio, que era de la United Fruit. Hay que recordar y hacer énfasis que en Panamá las comunicaciones telegráficas estaban en manos de los norteamericanos. Y tan pronto los norteamericanos se enteraron que estos zapadores de la radio panameña tuvieron esa iniciativa, hubo fricciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Panamá. Posteriormente, entonces, otorgaron la licencia para que funcionara la emisora radio experimental. Después le cambiaron el nombre, le llamaban Radio Tembleque, porque resulta que estaba localizado en un edificio de madera y cuando uno caminaba el piso se movía y todo se movía, el equipo y todo eso. Pero bueno, hoy yo tengo unos invitados especiales aquí, no quiero hacerlos esperar, pero sí quiero hacer un breve reconocimiento a todas esas personas, a todos esos colegas de la radio, del cual yo tuve mi formación. Mi formación en la radio, me disculpan, puedo citar muchos nombres, maestros de la radio como Arquímedes Fernández, José Teófilo Tuñón Erazo, Jorge Carrasco, Alberto Arbezú, que era un cubano, Gladys Vidal, Sicto Luna, Nander Pití, Ramón El Ñato Contreras, Ramón Guerra, allá en Chiriquí, Ramón Livi, fue el locutor panameño para La Voz de América que transmitió la llegada del primer astronauta a la Luna.
Tengo que hacer mención de Ramón Cano Mojica, Agustín Tino Betancourt, Nebur González, Luis Chatrú, Arcedilia Mosquera, Héctor González Araúz, Lena Conde, Nelda García, Clotilde Álvarez, Luis Lucho Botello, Arturo Rivera Escobar, Sabas Cordero Bolaño, René Hernández González, Charlie García, que todavía trabaja aquí, Lidia Gallardo, una amiga que también trabaja aquí, Eduardo de Freita, Jorge Isaac Guevara, Felipe Pit Romero, Ramón Pereira, el Cholito de Cerro Caballo, que me disculpan, no me acuerdo el nombre de él, pero se le conocía su nombre artístico, Luis Olmedo Russell, Joel Erazo Rincón, David Alfonso Medina, que se retiró y vive en Chitré, Luis Romero Villalobos, Víctor Martínez Blanco, que fue una institución con su programa de televisión Sábados con Martínez Blanco, que allí también hizo mis peninos en la televisión, Carlos Watson, Celso Elías Bar Caballero, Iván Molino Mola, Julio César Espino, René Rizcaya, Leroy Kitson, Hubert Joseph, Esteban Quintana, Víctor Raúl Vázquez, el profesor Luis Jiménez allá en Chiriquí, Santiago Anguizola Delgado, el autor de el poema Soy Chiricano, entre otros. También podemos citar a Bárbara Bloise, Eduardo Linyuen, Iván Donoso, Octavio Cogle, Aris de Icaza, el profesor, el doctor Rafael Candanedo, Alberto Quiroz Guardia, Carlos Iván Zúñiga, Mayín Correa, tantos colegas locutores de la radio que me quedo corto. Solamente he citado casi a unos 40 y prácticamente 53 nombres, pero hay muchos más. Muchos de ellos fueron las voces de la radio panameña, ya muchos retirados y otros que partieron al más allá. Pero bien, no quiero extenderme más en este tema. Felicito a todos mis colegas locutores de la radio y la televisión, a todos ellos un caluroso saludo, porque la radio llega donde no llega la televisión. Hoy quiero recordarles que tenemos que sembrar árboles, tenemos que reforestar. Y amigo oyente, si usted fuma, fume en la playa, fume en otro lugar, pero no fume delante de sus hijos, porque sus hijos son entonces fumadores pasivos. Amigos oyentes de RPC Radio y su programa Hablemos de Tributo, hemos invitado a dos experimentados profesionales, el doctor José Luis Galíndez, abogado con más de 15 años de experiencia como asesor en precios de transferencias y tributación internacional en América Latina. Ha sido conferencista en la OCDE, así como autor de diversas publicaciones del IFA y del CIAT. El CIAT es el Centro Interamericano de Administración Tributaria, que tiene su sede aquí en Panamá. En cuanto a la distinguida licenciada Frida Medrano, es economista, se desempeñó como jefe de precio de transferencia en la DGI, tiene muchos años liderando auditorías y controversias de precios de transferencia de grupos multinacionales. Ambos son socios de la firma Galíndez, Medrano y Asociados. Con ellos vamos a conversar en breves minutos después del primer cambio. Alberto Avilés. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913.
¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Correa León y Asociados S.C. cuenta con oficinas en David, ubicadas en edificio Plaza Las Américas, oficina número 1, avenida Cuarta Este, teléfono 786-4150, para atender sus necesidades contables, fiscales y financieras. Damas y caballeros, amigos oyentes de RPC Radio y su programa Hablemos de Tributos, como siempre les recomiendo, si usted tiene un sueño, no lo deje morir, no deje que lo trunquen. Si usted tiene ese sueño, luche por su sueño y además sea perseverante, insistente. Hay que persistir, resistir y nunca desistir. Ese es un mensaje para que ustedes siempre luchen por sus ideas. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial con dos experimentados profesionales, la licenciada Frida Medrano y el doctor José Luis Galíndez. Buenos días. Buenos días, Luis. Bienvenidos a su programa Hablemos de Tributos. Cuando escuchamos el término del informe de precios de transferencia, ¿qué significa? ¿Qué concepto tributario significa esto para los contribuyentes? Porque los contribuyentes tenemos un público diverso, profesionales, estudiantes, hombres de negocio, y el público general se pregunta, bueno, ¿qué es el precio de transferencia? El informe del precio de transferencia, ¿dónde nació? ¿Cómo se aplica en nuestro sistema tributario y en nuestra legislación? ¿Y qué fines persigue? Adelante. Gracias Luis por la invitación. Antes que nada, feliz día de la radio. Sabemos que eres un apasionado de la radio desde hace muchos años. Y bueno, gracias por la invitación. La verdad es un buen momento para hablar de este tema, un excelente momento, ya que el 30 de junio finaliza el periodo para la presentación del informe del que estamos hablando, el informe de precios de transferencia. Y acércate un poquito más. Sí. Bueno, como decía, estamos en un excelente momento para conversar de este tema, ya que el 30 de junio próximo de este mes es la finalización del plazo de vencimiento del informe de precios de transferencia, el formulario 930. Y bueno, qué mejor momento para conversar un poquito de este tema. Primero, es muy importante, bueno, vamos a hablar un poquito de los precios de transferencia, que son, como nos mencionaba sobre los oyentes, es importante que estemos claros con ese punto. Primero son los precios a los que dos partes que están vinculadas realizan transacciones, y este es el precio al que pactan esas transacciones. Entonces, importante saber quién está sujeto a la presentación de este informe también. Digamos que son
aquellas personas naturales o jurídicas que tienen relación con una parte vinculada ubicada en otra jurisdicción o en Panamá en algún régimen especial, ya sea alguna de las dos partes esté ubicada en un régimen especial y que realicen una transacción durante el periodo fiscal. Entonces, para ese periodo deberán presentar el informe de precios de transferencia, y este informe, muy importante, está vinculado con la declaración jurada de rentas. A través de la declaración se presentan los montos de operaciones que estos sujetos llevan a cabo, operaciones con sus partes relacionadas, ya sea ingresos, costos o gastos. Y esas transacciones deben ser entonces declaradas más a profundidad en el informe de precios de transferencia. Usted hace mención sobre las partes relacionadas. ¿Qué significan las partes relacionadas? ¿Son las empresas o son personas naturales jurídicas? Pueden ser personas naturales o jurídicas que tengan algún tipo de vinculación, ya sea a través de vinculación accionaria con otras entidades o otras personas que estén ubicadas en otras jurisdicciones o ubicadas en Panamá también, que tengan, también puede ser que tengan algún tipo de control una entidad sobre otra. Control puede ser control administrativo o algún tipo de control, como digamos que una ejerza un gran poder de decisión sobre la otra, como por ejemplo un único proveedor o un único cliente. ¿Puede darme un ejemplo de unas partes relacionadas que tenga su sede aquí en Panamá, en zonas francas o en la zona libre y tienen partes relacionadas? ¿Cómo claro. ¿Me puede dar un ejemplo? Supongamos que estamos hablando de una empresa multinacional, que es el ejemplo más sencillo, que digamos que tiene sede, por decir algún país con el que Panamá tenga un convenio suscrito, aunque no se limita solamente a los países con los que Panamá tiene convenio. Digamos que tiene su casa matriz ubicada en Holanda, y aquí en Panamá tiene alguna entidad ubicada en un régimen especial, puede ser en zona libre de Colón, puede ser en un régimen tributario regular, tarifa regular del 25%, y realiza algún tipo de transacción, ya sea servicios administrativos que recibe de su casa matriz, o hace una adquisición de inventario para distribución en el mercado local. Todas esas transacciones que realice con esa casa matriz deberán reflejarse entonces en el informe que estamos conversando. Usted fue la jefa del Departamento de Precios de Transferencia. ¿Cuándo se fundó, cuándo se creó este departamento? El departamento se creó, la normativa importante que se sepa que es a partir del 2010. Entonces, a partir de ahí se hacen los esfuerzos por ir creando el departamento. Inicialmente fue creado por una persona, así que digamos que no hay una fecha exacta, pero las primeras auditorías se empiezan a realizar a partir de finales del 2014, inicios del 2015, y es ahí que se puede decir que crece el equipo y el departamento. Se desarrollan estos formatos que vemos ahora de informes, se desarrollan más a profundidad las obligaciones como los estudios de precios de transferencia, todas las solicitudes que se hacen a los contribuyentes se empiezan a realizar de manera periódica, y ya a partir de entonces, ya hasta el día de hoy, sigue un departamento que ya se ha desarrollado más también en temas jurídicos para la defensa de los casos y llevar todo hasta la última instancia. Al doctor Galíndez le pregunto, en este caso tenemos entendido que el Código Fiscal, en su artículo 762, esa es la norma, ese es el fundamento jurídico, que es el soporte de los precios de transferencia, y el formulario 930. Tiene en este artículo existe un aspecto que me llama la atención. Cuando las empresas incumplen con presentar el informe de precio de transferencia que vence precisamente el 30 de junio de este mes, puede la Dirección General de Ingresos le puede imponer una sanción de $1 millón. Eso no existía antes, obviamente. Esto es algo de hace unos 10, 15 años, ¿verdad? ¿Esta es una iniciativa que viene de afuera o es algo que nació aquí porque hubo la necesidad de cumplir con algunos acuerdos internacionales? Hay que destacar que nosotros somos miembros de la Organización Mundial del Comercio. El comercio ha evolucionado y luego viene el acrónimo del OCDE, que siempre como que nos está
marcando la pauta, nos está señalando el camino. Dígame, doctor, ¿cómo nace esto aquí en la legislación panameña? Bueno, Luis, muchísimas gracias nuevamente por estar en tu programa. Panamá, para luchar contra el fraude fiscal internacional, en un momento se hizo una revisión que Panamá debería incorporar las normas del intercambio automático de información en las normas de precio de transferencia, y por eso nace la normativa de precio de transferencia en el 2010, en un principio un poco limitada, porque solamente abarcaba aquellos países. Panamá tenía convenio, en ese momento Panamá tenía 2-3 convenios, y en el 2012 se revoluciona el régimen de precio de transferencia de Panamá, como señalaba Frida, cualquier operación transfronteriza. La multa, como bien señala, es bastante fuerte, de manera que es una manera que Panamá demostrase que tenía una sanción bastante grande que pudiese alcanzar hasta $1 millón, porque es el 1% de operaciones con partes relacionadas, de manera de crear cierto riesgo subjetivo a aquellos sujetos pasivos que están obligados al régimen de precio de transferencia, que busca que sus transacciones fuesen de mercado. Pues en ese sentido, Panamá, de hecho, las multas de precio de transferencia son bastante onerosas. Vemos que recientemente se incorporaron multas por la omisión del reporte país por país, que pudiese llegar a alcanzar hasta $500,000. Entonces, vemos que el régimen de precio de transferencia llama mucho la atención a aquellos sujetos pasivos que pueden ser sucursales o subsidiarias de un grupo multinacional, y a partir de la modificación del artículo 762L del Código Fiscal, como bien señalabas tú, Luis, cualquier transacción de un sujeto vinculado, supongamos que un accionista que tenga un almacén en una zona libre de Colón tiene una distribuidora en Panamá, esa operación de compra o de venta debe ser reportada al informe 930. La DGI, a través de su formulario versión 2.0, ha venido incorporando nuevos campos de información y de preguntas que le permite determinar los riesgos de precio de transferencia. Inclusive, a nivel de la Corte Suprema de Justicia de Panamá se ratificó un fallo donde un sujeto, un obligado tributario, omitió el informe de precio de transferencia y alcanzó la multa a $1 millón. La DGI ha sido bastante activa. La DGI tiene un equipo bastante robusto que se ha venido fortaleciendo a través de los distintos programas de cooperación internacional, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Banco Mundial, por supuesto a través del Centro Interamericano de Administración Tributaria. Y no debemos olvidar que Panamá es parte del marco inclusivo de la OCDE desde octubre de 2016, y Panamá ha venido fortaleciendo todo este tema del fraude fiscal. Y bueno, muy agradecido por tu programa. El 30 de junio se vence esta obligación, y la DGI tiene mucho más información a través de los distintos informes de compra, a través de los distintos informes de venta. En el caso de empresas multinacionales y en Panamá Pacífico, en la reciente declaración de renta se incorporaron unas nuevas casillas donde dicen aquellos sujetos que están obligados al 762L. Si el contribuyente, en este caso la empresa, es sancionada con una fuerte suma que puede llegar hasta $1 millón, obviamente que le queda todavía acudir o recurrir al Tribunal Administrativo Tributario. Hay que vencer esa etapa. ¿Tiene usted conocimiento si siempre el Tribunal Administrativo Tributario confirma las multas que impone la Dirección General de Ingresos? Mira, muy interesante tu pregunta. El Tribunal Administrativo Tributario, por cierto, cumple 11 años de su creación. En los fallos, en las jurisprudencias, si podemos llamarlo así, del tribunal, vemos una clara evidencia sobre la negligencia, sobre el manejo de precio de transferencia, donde se ha omitido ciertas operaciones, la metodología presentada por los contribuyentes no va de acuerdo o no se rige con lo que está preestablecido en el Código Fiscal de Panamá, que también llama de manera a las directrices de precio de transferencia de los OCDE. Y sí, respondiendo tu pregunta, el Tribunal Administrativo ha ratificado aquellas multas, resoluciones de multas dadas por la DGI a aquellos sujetos pasivos que omitieron presentar su informe de precio de transferencia. Existe inclusive a nivel de fallos de fondo, no conseguimos tanto,
a nivel del tribunal, pero a nivel de fallos de forma sobre las obligaciones, el tribunal administrativo ha rectificado esas multas de que incluso pueden llegar hasta $1 millón y bueno, a los gerentes de impuestos, tanto de los grupos locales como multinacionales, de repente ir al accionista, a los directivos y decir, mira, ¿por qué se te aplicó una multa de $1 millón? Nosotros en Galíndez Medrano hemos sido bastante, que a veces los costos de cumplimiento es mucho más inferior a lo de la multa. Entonces, supongamos que una operación que sea de 30, 40 millones de dólares o 20 millones de dólares, que son bastante recurrentes desde la zona libre de Panamá, la multa ¿cuánto pudiese ser? Pudiese ser $200,000 y los costos de cumplimiento son relativamente mucho menor a la aplicación de multa. Mira, el TAT, yo creo que hay que reconocer ese esfuerzo. Todo tributarista en Panamá debe ver los fallos que pronuncia el Tribunal Administrativo Tributario. Mira, y el TAT, hasta venir a tu programa el de ayer, ha sido bastante, ha expresado y ha ratificado las resoluciones de multa por parte de la Dirección General de Ingresos, que en los últimos años la DGI ha sido bastante activa contra la lucha del fraude fiscal, no solamente internacional, sino el fraude que pudiese causarse a través de los regímenes especiales sobre la renta panameña. Hay que destacar que si el Tribunal Administrativo Tributario confirma esa sanción que impone la Dirección General de Ingresos, todavía le queda al contribuyente recurrir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, donde allí todo muere, porque los fallos de la Corte son finales, absolutos, y no ameritan más nada, ahí termina todo. ¿Tiene conocimiento si algún contribuyente ha tenido que recurrir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo? Sí, mira, incluso hemos visto, hay un fallo sobre una empresa petrolera que se le aplicó la multa del 1% de una zona libre de petróleo. Estamos hablando de un fallo del 2012 y por eso te decía, ese fallo bastante interesante por parte de la Sala Tercera ratifica, ya lo ha manifestado la DGI, de que el contribuyente debió presentar su informe de precio de transferencia. Y desde el punto de vista de gerencia tributaria, lo que hay que tener claro es mejor presentar el informe y quedarse con una reserva de una multa de $1 millón, ¿no? También hay que saber cómo actuar desde el punto de vista de gerencia tributaria. Sí, ahí a mí me gustaría agregar un poco ahí sobre este tema de tribunal y la Corte Suprema. Recordemos que en precios de transferencia tenemos dos tipos, vamos a llamarlo, no es sanciones, pero digamos, tenemos las resoluciones de multa, que son las del informe, pero también tenemos, como decía José, temas de fondo o liquidaciones adicionales. Entonces, cuando vemos que es un tema de una multa que realmente está en la norma contenido en el artículo 762I, el plazo establecido ya para el informe de precios de transferencia, es muy difícil que el tribunal se vaya a alejar de lo que ha sancionado la DGI, a menos que, digamos, haya algún tema de que el contribuyente cometió un error o que el monto no es el que se ve, y se ha visto en la práctica que, digamos, se reduce el monto, no tanto que se elimina esa sanción, pero que se reduce el monto que debe pagar, ¿no? Para temas de fondo, que sí, ahí sí hemos visto posturas muy distintas de parte del tribunal. Hemos visto, cuando se trata de comparables, que se hace un análisis bastante profundo. El tribunal se nota que realmente está en conocimiento de este tema. Ya ha mostrado posiciones muy, muy interesantes sobre temas que se discuten en la OCDE, de fondo de análisis de precios de transferencia. Y bueno, estos casos sí usualmente sí llegan, digamos, hasta la última instancia ya, porque como son temas de fondo que hay son mucho más subjetivos y hay mucho más debate, si lo vemos mucho más en la práctica. Bien, hay una pregunta muy importante que quiero hacerle a ustedes. Me darán la respuesta una vez que venimos del cambio. Quiero conocer cuál es la diferencia entre estudio de precio de transferencia y el informe de precio de transferencia, de conformidad al artículo 762J del Código Fiscal. Después de... Correa León y Asociados S.C. cuenta con oficinas en David, ubicadas en edificio Plaza Las Américas, oficina número 1, avenida Cuarta Este. Teléfono 786-4150 para atender sus necesidades contables, fiscales y financieras. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude.
comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center, teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. Bien, amigos oyentes, este es su programa Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. Bien, doctor José Luis Galinde y licenciada Frida Medrano, un abogado y un economista, están aquí en este conversatorio, en esta tertulia tributaria. Estoy hablando me gusta hablar en esta forma un poco folclórica y coloquial. Como les dije, la pregunta antes de irnos al cambio, ¿cuál es la diferencia entre el estudio de precio de transferencia y el informe de precio de transferencia de conformidad con el artículo 762J del Código Fiscal? Bueno, Luis, muy interesante pregunta. Mira, comenzamos hablando del informe que la multa puede llegar hasta $1 millón, el 1%. El estudio de precio de transferencia debe ser el documento de base para el llenado del informe de precio de transferencia. Entonces, por ejemplo, el informe de precio de transferencia de Panamá tiene distintos anexos. Hay el anexo de las comparables. Las comparables quiere decir aquellas transacciones que hacen partes independientes, sobre todo para los métodos basados en utilidades, como puede ser el método precio de reventa, el método del costo adicionado, el partición de utilidades y el método margen transaccional. Eso pide un llenado de cierta información. Por ejemplo, empresas que cotizan en información pública o información privada sobre más o menos el estado financiero. Te pide información de los ingresos,
de los costos y de los gastos, y eso le permite a la DGI crear, segmentar, por ejemplo, ciertos sectores económicos. Entonces, el estudio de precio de transferencia es doctrinalmente internacional, se llama el archivo local, se refiere toda la información de la transacción del contribuyente panameño. Es decir, descripción de sus actividades, descripción de las funciones, activos y riesgos, incorpora el análisis de comparabilidad, que es lo que permite saber cuál es el método de precio de transferencia, y también a través del decreto 390 del 2016, donde Panamá moderniza la exigencia del estudio de precio de transferencia conforme con los estándares de la OCDE, incorpora que ese estudio de precio de transferencia debiera tener los estados financieros auditados. Ahora bien, con respecto a la documentación del grupo empresarial. Bueno, antes de pasar a la documentación del grupo empresarial, que es muy importante también que la mencionemos, quisiera agregar que nosotros somos bastante insistentes con el tema del informe por una cosa, porque la sanción del informe es el 1% de las operaciones y puede llegar hasta 1 millón, mientras que la del estudio va de 1.000 a 10.000 y hasta un posible cierre del establecimiento en caso de reincidencia. Pero si nos podemos ver el peso, si estamos hablando de una empresa que tiene un alto volumen de operaciones, ese 1% puede ser mucho mayor que la sanción por el estudio de precios de transferencia, a pesar de que el estudio tiene mucha más información y más documentación. Y además, en la norma existe un plazo establecido para la presentación del informe, como vemos ahorita el 30 de junio, 6 meses desde el cierre, mientras que para el estudio es a solicitud de la DGI y con un plazo de 45 días desde el momento de esa solicitud. Entonces, digamos que el estudio, a pesar de ser el documento clave para llenar el informe, tiene otros tipos de sanciones y plazos que permiten un poco más de flexibilidad. Ahora, con el tema de la documentación del grupo, muy importante mencionarla también. Además de este informe y estudio, que digamos que son información específica de la entidad panameña ubicada en Panamá, también hay una documentación que se llama el archivo maestro, si lo vemos a nivel global. Aquí en Panamá se llama documentación del grupo empresarial y ya tiene un poco más que ver con la cadena de valor de todo el grupo, se ven ya un poco más las otras entidades, la estructura del grupo en general a nivel global, y tiene otro tipo de información como las políticas de precio de transferencia del grupo a nivel global también. Esta también es necesaria aquí, a nivel local en Panamá, entregársela al fisco una vez se haga la solicitud. No hay un plazo establecido en la norma, pero la DGI la está solicitando usualmente en conjunto con el estudio, pero digamos que no hay un plazo. Así que siempre es importante tenerla a disposición, porque no se sabe qué plazo en el momento que haga la solicitud la DGI disponga, ¿no? Usted nos hace alusión al informe el archivo maestro. Hay que destacar que el artículo 762K del Código Fiscal y el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 930 nos señala que la DGI, además de solicitarle al contribuyente la solicitud de la documentación relativa al grupo empresarial, también solicita este archivo maestro. ¿Qué comprende este aspecto? Bueno, lo que vemos aquí, en Panamá digamos que tenemos, el archivo maestro era parte de los requisitos que impuso la OCDE en el proyecto BEPS, en la acción 13, además de agregar un poco más de requisitos al estudio de precios de transferencia que se llama el archivo local, como decía José, también se incorpora este archivo maestro, y dentro de eso, a nivel global, porque hay que diferenciar un poco el archivo maestro a nivel global como lo establece la OCDE y el archivo como lo tenemos en la norma panameña, establece información de cómo funciona el grupo como un todo. ¿Quiénes son los generadores de valor del grupo? ¿Cuáles son las líneas de negocio del grupo? ¿Qué es lo que se produce? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo llega al consumidor final? ¿Cuáles son los intangibles importantes que tiene el grupo? ¿En dónde están ubicados esos intangibles? Es más que nada para entender dónde está la generación de valor o la sustancia del grupo, y ahí en principio es donde se debería tributar más, o debería haber, porque hay esa sustancia, ¿no? Entonces eso es lo que tiene como finalidad el archivo maestro. Entonces aquí en Panamá, como somos un país territorial, entonces ya tiene un poco más de, digamos, agregados, que es importante saberlo, porque a veces los grupos multinacionales funcionan con un solo archivo maestro para todo el grupo y se espera presentar eso ante la DGI, pero la DGI espera un poco más de información que tiene que ver con las operaciones a nivel doméstico. Entonces, eso es un agregado que es importante que los contribuyentes tengan en cuenta. Hay un aspecto que me interesa preguntarles a ustedes. ¿Cuántas empresas están obligadas a cumplir con esta información antes del 30 de junio?
Y la segunda pregunta es el comportamiento de las empresas con todos los contratiempos que han existido. Bueno, ya nos estamos supuestamente recuperando. ¿Cuántas empresas aproximadamente tienen que cumplir con este requisito que establece? Bueno, digamos que cuando se trataba solamente de empresas que realizaban operaciones con partes relacionadas en el exterior, estamos hablando, la verdad es que es muy difícil saber el número exacto porque esto digamos que es autodeclaratorio, o sea que las empresas realmente son las que se incorporan dentro del ámbito de aplicación de la norma. La DGI ya tendrá herramientas con otras entidades del Estado también para detectarlos o a través del intercambio de información, pero es muy difícil decir el número exacto. Digamos que estamos hablando de miles de empresas y ahora al agregar o ampliar el ámbito de aplicación con el artículo 762L a transacciones domésticas también, estamos hablando de varios miles, ¿no? Antes estábamos hablando tal vez de 1,000, ahora estamos hablando de varios miles. Doctor Galinde, ¿qué es la erosión fiscal? Mira, Luis, ahí tiraste una buena recta. Mira, la erosión fiscal puede tener varias interpretaciones. Sin embargo, si lo vamos desde el punto de vista del proyecto de la lucha contra la erosión y traslado de beneficio de los CDE, se refiere a todos aquellos mecanismos que se utilizan de manera internacional para erosionar la base gravable de los países donde se genera realmente el enriquecimiento. Pues, a nivel internacional esto tiene gran connotación a raíz de la crisis financiera del 2008. Como sabrás, los países fortalecieron todo lo que se refiere a la lucha contra la evasión fiscal internacional, porque bueno, es uno de los multilaterales señalan que es uno de los flagelos que evita que los estados cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la erosión fiscal, mira, existe, pero Panamá tiene un código de procedimiento tributario donde tiene varios conceptos de delación y de evasión fiscal que considero que deberían mejorarse en cuanto a la revisión del código de procedimiento tributario, porque hay que diferenciar desde el punto de vista doctrinal qué es planificación fiscal y qué es evasión fiscal. Entonces hay una línea muy delgada, sobre todo con estos avances que ha ido a nivel internacional. Existen algunos países que, por ejemplo, deben informar los mecanismos de planificación fiscal ante el fisco. A lo que se refiere, muchos países, por ejemplo, lo que señalaba Frida, está a disposición de manera abierta, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, la información a lo que se refiere al reporte país por país, que le permite a las administraciones tributarias evaluar los riesgos de precio de transferencia. En el informe de precio de transferencia de Panamá existe una casilla donde se le pide el monto consolidado de ingresos del grupo multinacional. Hay que reconocerle que Panamá ha sido bastante activa a lo que se refiere al intercambio de información. Es el país de América Latina que tiene firmado todo lo que se refiere al intercambio de información automático, y Panamá firmó la convención del intercambio automático del reporte país por país. Entonces, por ejemplo, si una empresa a través del reporte país por país tiene unos beneficios en una jurisdicción donde no tenga funciones, activos y riesgos, probablemente eso pudiese ser tratado desde la jurisdicción de la casa matriz como que ese grupo multinacional está utilizando esa jurisdicción para tener un caso de erosión fiscal. Por eso, probablemente, porque solamente el reporte de país por país lo que permite determinar riesgo de precio de transferencia. Mira, a nivel del enfoque local, del enfoque totalmente panameño, vemos dos jurisprudencias bastante interesantes. Una hacia un distribuidor de combustible, ahorita que el precio de combustible está bastante alto, donde el Tribunal Administrativo Tributario ratifica la resolución de la DGI. Entonces, por ejemplo, en esa jurisprudencia, el TAT no dijo, por ejemplo, si se trataba de manipulación de precio de transferencia que pudiese llevar a la erosión fiscal. Hay otro fallo también bastante interesante de una farmacéutica, donde Panamá, a través del artículo 762G, tiene un tratamiento específico a los servicios intergrupos. Ahí la audiencia debe tener bastante
cautela con respecto a eso, porque primero debe comprobarse que los servicios fueron prestados. Segundo, si tiene el principio de precio de transferencia, si no es de mercado, y lo otro si da un valor agregado al grupo, porque la DGI ha sido bastante activa en tanto a los requerimientos de información. En la actualidad vemos que la DGI ha pedido los estudios de precio de transferencia del 2020, que fue un año normal, que tú señalabas, Luis, donde la DGI inclusive dio un plazo adicional en ese año para que los contribuyentes presentaran el informe de precio de transferencia. Vemos que la DGI ha sacado unas cápsulas informativas de esos temas, pero hay que tener mucho cuidado con los conceptos, porque mira, precio de transferencia lo que pide que las transacciones que realicen los grupos multinacionales y los grupos locales que están en régimen especiales, que sean de mercado. Esto no va en contra de la economía. Mientras siga esa transacción a precio de mercado, ningún grupo local o multinacional va a tener un ajuste por parte de la Dirección General de Ingresos. ¿Cuál es el problema? Cuando se crean los precios de transferencia de manera ficticia o manipulados, que pueden ser considerados como un caso de defraudación fiscal. Inclusive ayer estos días vimos en la prensa nacional que la DGI ya ha abordado 6 casos de defraudación fiscal. No sabemos si son de precio de transferencia o serían otros casos. Y las sanciones son enormes para estos casos. El informe del reporte país por país, ahora que hablamos de ese aspecto, ¿cómo está Panamá en el cumplimiento a nivel latinoamericano con esto de los precios de transferencia y la aplicación a los grupos multinacionales del reporte país con país, país por país? ¿Cómo funciona? Bueno, realmente aquí en Panamá se ha adoptado, está al día con el sistema, porque recordemos que para incorporar el archivo país por país aquí en Panamá, realmente es importante cumplir con lo que establece la OCDE sobre temas de confidencialidad y resguardo de la información, porque estamos hablando de intercambio de información tributaria, de información de, casas matrices ubicadas en Panamá, pero también información de casas matrices ubicadas en otras jurisdicciones, que sus autoridades, las competentes en esos países, también les importa de igual manera resguardar esa información. Entonces, para cumplir con eso, Panamá, que ha estado al día en mantener un sistema que permite ese intercambio de manera confidencial y de manera segura. Se ha estado solicitando, se ha puesto al día a los contribuyentes con la información. La verdad es que hemos sentido nosotros que ha sido muy activa la participación de la autoridad. Si uno tiene una duda para presentar esta información, en ese sentido todo parece bien. Hasta el momento no hemos recibido, unas estadísticas para saber si ha habido algún reporte de otros países que Panamá no ha cumplido. No hemos tenido información al respecto, así que por el momento que va encaminado a el cumplimiento. Ok, si nosotros Panamá cumplimos con todas estas disposiciones de la OCDE, ¿por qué entonces Panamá se ve afectada y nos incluyen en las listas grises y no nos sacan de allí, o nos sacan temporalmente y nuevamente nos incluyen la OCDE? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, Luis, hay que diferenciar dos cosas. Exacto. Uno son los estándares del marco inclusivo del proyecto BEPS de la OCDE, que Panamá ha venido abordando. Por ejemplo, el estándar mínimo, que son 4 acciones prioritarias, que por cierto es una el reporte país por país. Panamá adoptó el instrumento multilateral de la Convención Fiscal, que es el MLI. Panamá modificó ciertos regímenes especiales, como es el régimen de sede de empresas multinacionales, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber. Y bueno, está la acción 14, que son los mecanismos de resolución efectiva de controversia. Existe una confusión, Luis, porque los estándares GAFI de evaluación no tienen nada que ver con esto que estamos hablando. Entonces, son dos líneas totalmente distintas. Pero la percepción del público es esa. Porque hay una confusión en cuanto a los criterios de evaluación. Uno es los criterios de evaluación del GAFI, que hay un tema que es el tema de beneficiarios finales, que Panamá está en la creación del registro de beneficiarios finales. Panamá ha venido adaptando ciertas legislaciones, pero sí hay que tener claro esos conceptos, que son dos cosas totalmente distintas, como nosotros, inclusive Frida lo acaba de decir, mira, Panamá a nivel del intercambio automático de información, mira, la DGI ha sido bastante efectiva a través, inclusive tiene en su portal, por ejemplo, toda subsidiaria panameña que sea parte del grupo, que
que esté sujeta al reporte país por país, es decir, que el grupo multinacional tenga ingresos consolidados mayores a 750 millones de euros, debe notificar en el portal de la DGI donde su casa matriz reportó el reporte país por país. La omisión de esta, por supuesto, llevará a las multas que se refiere al Código Fiscal, inclusive con las modificaciones de las sanciones del reporte país por país, la manipulación del reporte país por país conlleva a multas hasta que no se modifique el reporte país por país. Entonces, debemos tener claro que Panamá, por ejemplo, y lo abordamos en el primer programa, Panamá, por ejemplo, a través del control de precio de transferencia, da una imagen al mundo de que Panamá lucha contra la evasión fiscal. Y bueno, ya vemos casos en el Tribunal Administrativo Tributario de la Corte Suprema de Justicia, donde se ve el gran trabajo que ha hecho a la DGI. Mira, hoy ve mucho del equipo que se formó en la DGI a través de los distintos programas de cooperación, a través del CIAT, a través del Banco Mundial, a través del BID, del OCDE. Hoy en día están en las mejores prácticas privadas. Entonces te das cuenta que Panamá, la mejor escuela, una de las mejores escuelas de aprender en precio de transferencia en Panamá o en el intercambio de información es a través de la Dirección General de Ingresos. Sin lugar a duda, Panamá siempre ha realizado el mayor esfuerzo para cumplir en todos los aspectos, en todos los requerimientos que impone la OCDE, la GAFI, pero como que todavía está pendiente una etapa más, como una milla extra que tenemos que dar. Siempre se nos exige. Pero bien, aprovechamos para ir a un cambio y venimos con la parte final del programa y queremos hablar otros aspectos que ustedes tienen otro tema importante. Tengo entendido que hay una conferencia en la AmCham que se va a hacer. Quiero que nos hablen de ese aspecto, sobre ese tema. Vamos a un cambio y al regresar este tema es importante que... ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Correa León y Asociados S.C. cuenta con oficinas en David, ubicadas en edificio Plaza Las Américas, oficina número 1, avenida Cuarta Este, teléfono 786-4150, para atender sus necesidades contables, fiscales y financieras.
Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. Bien. Amigos oyentes, estamos conversando con el doctor José Galíndez y la licenciada Frida Medrano. Sobre los precios de transferencia, hay una buena audiencia, déjeme decirle, doctor Galíndez, los dos Publio están escuchando. Publio de Gracia, el director de la DGI, y también el otro Publio Cortés, anterior director de la DGI. Y aparentemente les gusta el tema del precio de transferencia. Ahora, quiero preguntarle, doctor, ustedes tienen un seminario, tienen una actividad académica con la AmCham, creo que es el miércoles. Hábleme sobre ese tema. Sí, participaré con Frida. Estaremos participando sobre las directrices de precio de transferencia del OCDE publicadas recientemente en enero. Es bastante interesante, Luis, esto para el público que trata el tema de precio de transferencia, porque precio de transferencia es un constante cambio. Entonces, bajo esas directrices, y lo explicaremos más adelante, se modifica el método de partición de utilidades bastante interesante, sobre todo que pudiese ser aplicable a las transacciones, algunas transacciones a nivel local. También transacciones financieras, Luis, conversábamos, Panamá, todos sabemos que es un centro financiero a nivel regional, existen muchas transacciones, bastantes, de evaluar si son reales y realmente si dentro del grupo había una necesidad de flujo efectivo para saber el tema también de si se están estableciendo bien las primas de las garantías y todos esos temas. Entonces yo creo que por ahí hay mucho que avanzar. Por ejemplo, nosotros hemos visto que de repente la planificación del cumplimiento tributario del 2018 no tiene nada que ver con el 2022. Entonces existen muchas estructuras de cumplimiento bastante débiles. Por ejemplo, como vemos en la zona franca y regímenes especiales. Antes se proponía, vamos a diversificar o crear varias estructuras en los regímenes especiales a través del 762L del Código Fiscal. La DGI ahora tiene una visión holística sobre esas operaciones y la DGI puede determinar qué tanto de esa torta pertenece a la renta agravable panameña. Y en este tema de las directrices o las modificaciones de las directrices, siempre es interesante que no solamente lo que se cambia se debe discutir y uno debe estar al tanto, sino que en esos cambios uno va viendo cuál es la línea que va siguiendo la OCDE y todos estos países, y hay cosas que están subyacentes que nosotros queremos conversar la próxima semana, que nos dan a entender que hay algunas cosas que también van a avanzar pronto, y esos son unos temas importantes que nos gusta siempre agregar cuando vemos estos cambios, ¿no? Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Interesante esta tertulia tributaria dominical. Quiero darle el micrófono a ustedes para que ustedes envíen un saludo o expresen algo que se quedó allí. Como decíamos en los tiempos viejos, se quedó algo en el tintero allí. ¿Qué podemos agregar? Bueno, gracias a Luis por tu programa. Bueno, sabemos que la audiencia está creciendo en tu programa. Es el referente de la tributación, de los temas de tributación en Panamá. Creo que hay que seguir esta discusión. Estamos muy honrados de estar en tu programa y esperemos vernos pronto en tu programa y discutamos temas como la defraudación fiscal y los precios de transferencia, que nos acaba de escribir un gran amigo de la audiencia. Sabemos que tanto los directores actuales, los responsables de finanzas del MEF y los directores anteriores escuchan este programa, y todo el mundo sabe que Hablemos de Tributos seguirá creciendo, y para nosotros es un honor contar contigo en tu programa y a todo el equipo de RPC. Muchas gracias. Sus palabras son muy importante, realmente. Quiero finalmente, antes de retirarnos, expresarles que la libertad de expresión, valga la redundancia, la libertad de expresión es un derecho inalienable. Declaración a la ciudadanía. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra,
ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Capítulo 53 de la segunda parte del Quijote. Bien, amables amigos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes. Hablemos de tributos. Es una ventana abierta al mundo de la tributación. Gracias, Frida Medrano. Gracias, José Luis Galíndez, por haber acudido esta mañana temprano a esta tertulia tributaria dominical. Hablemos de tributo. Estará con ustedes el próximo domingo, si Dios así lo permite, con la atención de controles de Alberto Avilés. Fue su voz informativa Luis Oscar Pití Miranda. Salud, bendiciones, muy buenos días.